Continuando con el programa de hoy, tengo el honor de presentar al doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, y quien dará una conferencia magistral sobre el tema Tratamiento del arbitraje en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El doctor Eloy es actual magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Es postdoctor con la máxima mención sobresaliente summa cum laude en Madrid, España. Es docente universitario en temas de Derecho Constitucional, profesor constitucional, Derecho Administrativo, fundador y primer coordinador general de Derecho y Sociedad. Actual editor general de la revista Derecho y Sociedad. Buenas tardes, doctor. Un gusto escucharlo. Hola, muchas gracias. Primero, hacer una aclaración. Yo soy postdoctor con la máxima mención en Bolonia, Italia, ya en la universidad más antigua del mundo. Soy doctor con premio extraordinario y summa cum laude, o sea, máxima mención en Madrid, España. Un poco para no mezclar ciudades y países, ¿no? Pero acá lo principal es felicitar al CAE por hacer esta actividad de del cuarto Congreso de Constatación Pública de Arbitraje y centrarlo en un homenaje a Hugo Solorzano. Yo no lo conocí cuando estudiante en la universidad, porque él tiene algunos años más que yo. Sí tuve referencias muy importantes de él cuando estuvo en los Estados Unidos, por su paso por el diplomado de negociaciones y administración de conflictos que estuvo en el Maryland University School Park, pero sobre todo, para mí fue muy importante porque cuando yo entraba a presidir la comisión de libre competencia de Indecopi, precisamente había una comisión de reestructuración, entonces que tuvo como 4 años, y Hugo era el vicepresidente, pero era el motor y el corazón de esa comisión. Entonces, para nosotros era un ejemplo a seguir para quienes traíamos nuevos aires al trabajo de Indecopi. Y después me convocaron para ser presidente del tribunal de Osinalmín, y él acababa de haber sido vicepresidente de Osinalmín, o sea, la sombra, el ejemplo del buen trato, de la rigurosidad académica, del gran manejo de situaciones de dificultad, lo fui viendo directamente trabajando en espacios casi al costado del suyo, y qué duda cabe de su gran labor de promoción del arbitraje, su labor en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima como vocal durante casi 15 años, entonces, o en otros espacios, y algún arbitraje de gran magnitud antes de entrar al Tribunal Constitucional tuve el honor de compartir con él. Por eso, a pesar de algunos problemas de salud, acepté, sin dudarlo 2 veces, el poder exponer en el homenaje a alguien como Hugo, que realmente lo merece. Bueno, vamos ahora a lo que es el tema de la exposición, porque veo que estamos un poquito cortados de tiempo. Entonces, lo que hay que tener primero en claro que la Constitución es una norma, un conjunto de normas que, entre otras cosas, orienta las diferentes disciplinas jurídicas. Esto es lo que dentro de lo que se llama la constitucionalización del derecho, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, favorece la constitucionalidad de transformación. No hay disciplina jurídica ni actividad jurídica que no se pueda entender al margen de los principios, derechos, deberes, valores, demás disposiciones de la Constitución. Y el arbitraje no es ajeno a eso. Y la jurisprudencia del tribunal lo demuestra, a veces con algunas de cal, otras de arena, pero en líneas generales creo que María Julia fue un caso, aunque haya críticos y críticas, en líneas generales satisfactorio, y hay algunas cosas que se han querido hacer para retroceder algunos los avances alcanzados, pero en líneas generales creo que el tribunal ya ha sentado una jurisprudencia al respecto, que va en función a la preocupación básicamente de 3 temas. El primero, el de buscar la consolidación de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje.
La lectura contrario sensu del artículo 139, inciso primero de la Constitución, es una base fuerte para, independientemente de otras consideraciones y algunos conceptos más restringidos de jurisdicción, poder reconocerle esa jurisdicción al arbitraje sin que esto lo libre de una interpretación conforme a la Constitución y de un eventual control constitucional. Del segundo rasgo importante de la jurisprudencia del tribunal sobre arbitraje vista en una mirada, digamos, de panorámica, es la consagración de la revisión judicial no de actuaciones previas a la generación del proceso arbitral, como pasó en el caso Ibesur, o de situaciones que tengan que ver con el desarrollo y la evaluación de lo que se discute, como en el caso Codiza. No, aquí el laudo es lo único que se revisa judicialmente, y para lo otro se aplica el principio de competence. Y el tercer elemento importante es la determinación del papel de la anulación, donde ahí sí ha habido algunos cambios. En Prohime se decía que la anulación era vía previa, y a partir del caso María Julia se entiende más bien que estamos con la anulación en los supuestos taxativamente establecidos para la anulación del laudo, en lo que sería una vía igualmente satisfactoria. ¿Cuál es la evolución de los casos? Obviamente no puedo contemplarlos todos, pero aquí voy a hacer una mención a vuelo de pájaro de los más importantes. El primer caso, obviamente, todos recordamos, es el de la pesquera Rogda, ¿no? En realidad contra Navinza, y el organizador del proceso arbitral era Searco Perú. La discusión aquí era muy clara. Rogda estaba en contra de un laudo ya emitido que no le permitía ejercer la propiedad de ciertas embarcaciones. Entonces, el caso fue declarado fundado en primera instancia, improcedente en segunda, llega al tribunal, el tribunal declara la improcedencia porque dice que se ha seguido un proceso regular, pero eso no es lo más importante del caso. Lo más importante del caso son dos cosas que dice por primera vez el Tribunal Constitucional con respecto al tema del arbitraje. Primero, que lo que cabe revisar en ese arbitral son los laudos. Lo otro es la aplicación del principio competence. Y segundo, que la revisión que se va a plantear es básicamente sobre derechos constitucionales de carácter procesal, o sea, entiéndase, debido proceso en sus dos expresiones, la formal y la material, y la tutela judicial efectiva, salvo que se vulneren otros derechos constitucionales, entonces como consecuencia de violaciones paralelas a las de naturaleza procesal. Entonces ya la cancha iba afirmándose en un sentido en esta primera sentencia. Sin duda todos recordamos, no es la segunda, pero probablemente una sentencia clave para entender este tema, el caso planteado por corpus y declarado improcedente porque se consideraba que no estaba en riesgo nada, parte de un tribunal arbitral. Algamarca entonces lo recusa, del competente. Los otros miembros del tribunal arbitral dicen que penal a Cantoria Salaverry, y el fiscal tribunal con mayúsculas y resaltador resalta el carácter jurisdiccional del arbitraje. Esta aplicación contrario sensu del artículo 139, inciso primero, entonces había que reconocer que el arbitraje era una entidad
que hay una discusión, el voto de minoría de Magdiel González, planteando que un costo duro de jurisdicción bien a lo largo de los años como una constante. También se va a decir en Gloria Salaverry que solamente se cuestiona el debido proceso, la tutela judicial efectiva, o sea, los hechos de carácter procesal, y que lo único cuestionable es el laudo. Otro caso más es entonces el caso Proime. Muy poco mencionado, pero yo siempre lo traigo a colación porque es particularmente interesante. Entonces, aquí va a decir el tribunal, después se va a decir de esto en María Julia, que la anulación al laudo es vía previa y en las causales taxativamente establecidas. Como todos recordamos, en María Julia pasa a decir que la anulación al laudo es una vía igualmente satisfactoria a la misma. Se insiste también que solo procede contra laudos, se insiste también con que se procede con la defensa de derechos y de proceso, y funciona que la valoración de los hechos y las circunstancias. ¿Por qué? Porque acá hay una salida muy clara. A quien le toca valorar pruebas, etapa de crecimiento del arbitraje. Y comienza una etapa llena de dudas y de retrocesos. El caso primero que marca este momento difícil del arbitraje es, como todos sabemos, el caso Codiza. Codiza contra el COFIDE, organizado también por el arbitraje. Codiza recibe un laudo por el cual debe pagar a COFIDE unos 36 millones de dólares como penalidad, y obviamente nadie está dispuesto a pagar 36 millones de dólares, y lo que va a plantearse es, se va a aducir la violación del debido proceso. Codiza dice que va a la, es más, Codiza va a la vía ordinaria para conseguir la anulación del laudo y no lo consigue. Entonces este caso parece ser un caso aparentemente muerto, pero curiosamente cuando llega al Tribunal Constitucional, el tribunal ya tiene una composición distinta a la anterior y también distinta a la nuestra, por si acaso. Entonces, entra una valoración de los hechos y las circunstancias sometidas a arbitraje. Justamente lo que en Proime había dicho que era labor de los árbitros. Entonces, y aquí no había, como dejaba abierta la puerta Proime, que una arbitrariedad manifiesta en lo que se entregaba como eventuales pruebas, circunstancias o hechos. Las cosas eran bastante claras. Pero ahí no queda solamente lo del tribunal. El tribunal pasa a evaluar la proporcionalidad de la pena impuesta. Y entonces se dan dos cosas que rompen completamente con el competence y con todo el diseño que había venido siguiéndose desde Rogda hasta Proime, porque claro, evaluación de la proporcionalidad de la pena impuesta, valoración y calificación de hechos y medios probatorios sobre el arbitraje, nos hace pensar que el escenario arbitral volaba por jurisprudencia. Doctor, disculpe. ¿Se ha cerrado el micrófono? ¿Ahora ya está? ¿Se escucha? Doctor, disculpe, ¿tiene un minuto para cerrar, por favor? ¿Perdón? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, lo escucho. ¿Qué me dice? Doctor, le digo que tiene un minuto para cerrar, por favor. Creo que su micro estaba apagado. A ver, dos cosas. Entonces, he comenzado a las 1:15 y me dijeron que tenía 20 minutos. De 10.
Yo no tengo la culpa de los atrasos de las otras personas. Y no iba a dejar, agradezco a Hugo, he visto sus palabras siempre tan cariñosas, de hacer mención a quien justifica esta actividad. Entonces, un poco de paciencia como se ha tenido con gente que yo he tenido que esperar 20 minutos para comenzar mi exposición. ¿Ya? Entonces, el caso que es más problemático en esta segunda etapa es el caso de Ivesur, planteado contra el Lidercon, y quien lo maneja es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Aquí no se discute el laudo, sino la supuesta falta de parcialidad, esta parcialidad del árbitro Vega, nombrado por el centro, a quien se le cuestiona la conducta. Además se discute si el agustamiento de la vía previa debía entenderse como el planteamiento de la anulación. Entonces, en vez de entrar a las cuestiones del laudo, ni siquiera una discusión competence, porque aquí no había comenzado el proceso arbitral, el tribunal se tira un gran discurso sobre la independencia y parcialidad judicial que la aplica al arbitraje, y aplicando la teoría de la apariencia dice que se ha violado la subjetividad, la imparcialidad subjetiva, y declara nulo el arbitraje. Obviamente esta sentencia causó una enorme polémica. Yo soy testigo de cómo entonces hubo el tribunal quiso bajarle el tono a esto. Yo no era miembro del tribunal, pero sí participé de algunas reuniones en las cuales se les hizo entender a los señores magistrados que esto no podía sostenerse, que esto era prácticamente el sepultar el arbitraje, y de ahí sale el caso que todos conocemos, el caso María Julia. Es un árbitro individual, al cual la minera María Julia dice que ha violado, como siempre, la tutela procesal efectiva, debido proceso, tutela judicial efectiva, y entonces, y ahora este caso es importante porque con carácter de precedente, el tribunal da respuesta a las 3 preguntas que han guiado su preocupación desde siempre. Primero, que la anulación, en los supuestos que cabe, no es vía previa, es vía igualmente satisfactoria. Entonces, si en los supuestos que tasativamente cabe la anulación, yo recurro a la anulación del laudo, ya no puedo plantear un amparo arbitral por esos casos. Obviamente, se vuelve al concepto que nunca se debió quebrar, competence para los problemas internos, y solo se cuestiona al laudo. Y además se establece, contrario censo, en qué supuestos cabe el amparo arbitral. Pues se dice, no cabe el amparo arbitral en esto, obviamente hay que leer para ver en qué supuestos es el que cabe, y además, como reconocimiento del carácter jurisdiccional del arbitraje, entonces se va a abrir la puerta del control difuso en el arbitral. Bueno, muy rápido, ni 3 minutos, ¿qué ha pasado luego de María Julia? Porque cosas han pasado. En primer lugar, hubo la intención, hay un caso muy complicado, que es el caso del procurador público de Minedu, que nos tocó casi entrando al tribunal, porque allí estábamos discutiendo la expropiación, pero ya en la ejecución de un laudo arbitral. Y lo que se estaba cuestionando no era el laudo, sino el cumplimiento del laudo, porque se estaban agraviando las normas de ejecución de ese laudo. ¿Cabe o no el amparo allí? Y la decisión que nosotros dijimos es, al estar en supuestos distintos de María Julia está hablando de un caso ya en resolverse, y aquí se está hablando de un laudo para ejecutarse, dijimos que sí cabe que haya un control judicial justamente de aquellas normas que buscan asegurar la ejecución del laudo planteado. Entonces, esto es una cosa interesante, pero a diferencia de lo que dicen algunos, no rompe con la lógica de María Julia, porque está en un supuesto distinto al del precedente. Hubo un caso, los quenuales, donde se quiso desconocer solamente por un voto, el ponente se quedó solo, entonces quiso desconocer que la anulación era una vía igualmente satisfactoria, pero el caso que me preocupa más
y con esto termino, es el caso de la asociación Solaris. Entonces, aquí, por ejemplo, se estaba cuestionando una resolución judicial en trámite de anulación de un laudo arbitral. Entonces, lo que se tenía que entender en función a la jurisprudencia que había tenido el tribunal, que obviamente no podríamos nosotros subrogarnos en el juez ordinario en la interpretación y la aplicación de los dispositivos legales que se habían usado en el laudo, ni en la comprensión que la judicatura ordinaria había hecho de ellos. Sin embargo, el voto mayoritario fue porque se había vulnerado la cosa juzgada de la recurrente de Solaris a la tira trámite un amparo, pese que ya había incluso pasado el plazo para plantearlo. Entonces, este es un mal ejemplo que felizmente hemos podido controlar, que no se ha podido proyectar, porque por la ventana podríamos, a través de descalificaciones, anulaciones del laudo o amparos planteados fuera de plazo, destrozar todo lo que se ha avanzado, que creo que es importante, y con eso termino. Porque estos son lecciones que nos han dado al Tribunal Constitucional grandes especialistas como el querido Hugo Soloure. Primero, que el arbitraje es jurisdiccional. Segundo, que el cuestionamiento que se hace en sede judicial es solo al laudo y lo otro es materia del competence. Y tercero, que la anulación, por lo menos hoy, ya no es una vía previa, sino en los supuestos que está taxativamente previsto, es una vía igualmente satisfactoria al amparo y nos lleva a que si la usamos, ya no podríamos recurrir al amparo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. No sé si va a haber preguntas y si no las hay, un saludo a todos y un abrazo muy especial a Hugo, que veo que está por ahí también todavía escuchándonos. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Es un honor que alguien de su trayectoria nos acompañe en este congreso. Felicitamos su vocación de docencia, valoramos su esfuerzo en acompañarnos y le deseamos mucha salud como su mejoría pronto. Doctor, por favor, antes de despedirse, le pedimos que en un espacio de 3 minutos si pudiera dar un mensaje a la comunidad arbitral, por favor. Bueno, yo creo que el arbitraje es una actividad necesaria en el caso peruano. Tenemos una lógica jurisdiccional de la judicatura ordinaria poco especializada, con unos ratios de jueces que es de los últimos en América Latina. Entonces, y además, todo hay que decirlo, con serias acusaciones de corrupción, así como hay jueces muy y juezas muy probos, al más alto nivel hemos encontrado casos de corrupción. No olvidemos que en este tiempo la Junta Nacional de Justicia no solo ha destituido al fiscal Chávarri, ha destituido por lo menos a 3 jueces supremos, y hay uno que se salvó con las justas porque apeló a estar en el límite de edad. Entonces, ahora bien, el arbitraje también ha tenido sus problemas. Y de ahí yo creo la importancia de fortalecer los mecanismos de control para acceder a la labor arbitral y la importancia significativa, como lo entendió Hugo Sologur en el principio, de crear centros que precisamente sean los responsables de tener listas de arbitraje, de árbitros que sean impolutos, incuestionables, y que puedan llegarnos a una solución que pueda o no gustar, porque obviamente una parte pierde y una parte gana, pero que no llegue a cuestionamientos a la calidad y a la honestidad de los arbitrajes. Creo que se han tomado medidas muy importantes dentro del arbitraje en ese sentido, y siento que vienen otra vez buenas épocas para el arbitraje, porque precisamente, y el arbitraje de contratación con el Estado, porque precisamente las situaciones de pandemia y las situaciones de crisis económica de la cual estamos saliendo gracias al cobre que viene de China, entonces van a obligar a un trabajo fuerte en infraestructura, y para que ese trabajo sea limpio, tenemos que seguir sosteniendo ese arbitraje impoluto, ese arbitraje conocedor de las materias,
ese arbitraje que resuelve a la brevedad los casos complejos, ese arbitraje del cual Hugo Sologuren nos ha dado tantos y tan buenos ejemplos a lo largo de toda su vida profesional. Si esto es el final, un abrazo para todos y especialmente para ti, Hugo, y a disposición de ustedes en otras ocasiones para poder seguir conversando sobre estos temas de gran importancia si es que queremos desarrollarnos como país. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia magistral y nuevamente saludamos su vocación de ponencia. Le deseamos mucha salud y bienestar en su familia.